razón de la adoración. Trata solo de ti, Jesús. Señor, perdóname por desviarme, cuando todo eres tú, Jesús. Buenas tardes, iglesia. Estoy feliz de poder compartir con ustedes esta breve reflexión hoy miércoles, día de oración. Y espero que hayan pasado una semana en la presencia del Señor a pesar de todas las dificultades que hayamos podido haber enfrentado. Años atrás nos visitó un pastor de Canadá para darnos una serie de charlas relacionadas con la oración, específicamente con el Padre Nuestro, y duró eso como una semana. Me acuerdo que cuando terminó una de las charlas, una hermana y yo nos acercamos para hablar, para hacerle ciertas preguntas a él, y la hermana le hizo una pregunta, que cómo hacía ella para evitar dormirse cuando estaba orando. Este pastor nos miró asombrado y yo no me acuerdo bien lo que él compartió, pero lo que sí recuerdo es que ambas salimos avergonzadas con la pregunta que hicimos a este pastor. Para él era imposible que una persona hablando con Dios se quedara dormido. Durante este tiempo de descanso que el Señor nos ha regalado, yo he revisado mi vida de oración y quiero compartir con ustedes las cosas que he ido aprendiendo. Y quiero específicamente lo que he descubierto acerca de mi forma de orar y hablarles un poquito del Padre Nuestro también. Entonces vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Señor, queremos darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de hablar de las cosas relacionadas con tu reino, de hablar de ti, de lo que entendemos, de lo que tú nos hablas, Señor. Y te pedimos que esta breve reflexión llegue a nuestro corazón y nos haga meditar, pensar realmente, Señor, cómo está nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y para poder hablar acerca del Padre Nuestro, quiero hablar un poquito del contexto de este. Y quiero leer Lucas 11 del 1 al 4. Dice la Escritura: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando ore, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Esta es un encuentro de Jesús con sus discípulos. Él había pasado mucho tiempo orando y pienso que esta pregunta no vino específicamente por ese tiempo que él había estado orando. Era toda su vida, la forma en que oraba. Él había pasado toda una noche orando para luego llamar a los 12. Y realmente uno ve que la forma de orar de Jesús era algo que los tenía impresionados. Ellos no sabían cómo podía pasar este tiempo así. Esto me llevó a mí a revisar realmente la vida de oración de Jesús relacionada con el Padre Nuestro. El otro contexto donde él cita el Padre Nuestro en una versión más completa, porque en Lucas da como un resumen del Padre Nuestro, no el que nosotros generalmente conocemos. Y es una breve, como si fuera un Padre Nuestro más corto, que apenas en la NBI tiene 33 palabras. La oración completa la da en Mateo capítulo 6, versículo 5, y voy a leer del 5 al 13.
Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la plaza, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta versión, ¿verdad?, es una versión dada en medio del Sermón del Monte. Todos sabemos que el Sermón del Monte son los estatutos del reino de Dios. ¿Cómo esperaba Jesús? ¿Cómo espera Dios que los hijos de Dios vivan? Eso está en Mateo 5, 6 y 7. Y esto era una revolución total para el ambiente religioso en que Jesús da este sermón. Él está diciendo cómo espera Dios que oren sus hijos. Y la oración no fue algo que él introdujo nuevo, porque en el versículo 5 dice cuando oren. O sea, él da por sentado que ellos están orando. Y realmente nosotros vemos y sabemos que el pueblo judío era el pueblo que tenía la palabra de Dios. Era un pueblo que oraba, tenía grandes oraciones, tenía la ley de Dios. Él nos le estaba enseñando una doctrina nueva. Lo que sí estaba haciendo era derrumbando totalmente las bases religiosas que ellos tenían para dirigirse a Dios, la actitud de ellos hacia Dios. Y él les habla de que ellos debían, más que obedecer la palabra, involucrar su corazón al obedecer los mandamientos de Dios. De hecho, él toca, en este sermón, toca el dar a los necesitados, la ofrenda que se daba, aquí la oración y luego el ayuno, los tres fundamentos de la religión judía hasta hoy todavía. Y realmente el judío veía a Dios como una persona a la que había que temer, a la que había que respetar, a la que había que dirigirse de una forma muy separada, muy alejada. No era capaz de nombrar a Dios y sí lo consideraba padre, pero como un padre general de toda la nación de Israel. Y él les dice, ustedes deben orar, pero de una forma distinta a como lo hacen los religiosos de su época. Ustedes tienen que hacerlo de una forma diferente. Ustedes tienen que ofrendar diferente. Ustedes tienen que ayunar de una forma distinta, diferente a como ellos lo están haciendo. Pero antes de introducir la oración del Padre Nuestro, Él les da dos advertencias. La primera advertencia está en el versículo 5 y les dice, no sean como los hipócritas. O sea, no sean como una persona que es un actor que va a representar una obra teatral, se coloca una máscara y va a comenzar a hacer un discurso. Eso era un hipócrita. Una persona, ellos se paraban en las esquinas de las plazas, de las calles, y ahí daban su discurso como un discurso dirigido a las personas. Esa era la oración que ellos daban. Y la gente los admiraba y el Señor les dice, no sean como ellos. No sean como los hipócritas, no oren en esa forma. Yo me preguntaba que quizás ustedes me dirían, bueno, nosotros no
oramos en las plazas, ni en las calles, ni oramos para que la gente nos oiga. Esa no es la oración que nosotros hacemos. Y es verdad, porque hay que ver que da tristeza ir un miércoles de oración a la iglesia, donde estamos orando 10 personas. Yo me pregunté, ¿qué diría Jesús? ¿Qué dice Jesús de nuestra oración como iglesia? ¿Qué dice Jesús de cómo estamos orando nosotros? Pero también me hizo pensar, la hipocresía está relacionada muchísimo con el orgullo. Y nosotros seguimos siendo hipócritas, definitivamente. Nos gusta ser vistos por los hombres, nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos. Es algo que muchas veces no podemos evitar. Y al comienzo de la era cristiana, Ananías y Zafira hicieron un acto totalmente de hipocresía. Dijeron que habían donado todo lo que tenían, pero realmente ellos se quedaron con una parte y escondieron otra parte sin que nadie les dijera por qué. La apariencia nos gusta y debemos tener cuidado. Cuidado cuando oramos, cuidado de cómo vivimos la vida cristiana, teniendo una apariencia en la iglesia y una apariencia en el hogar. Cuidado cómo nos comportamos en la iglesia. Todo esto influye en nuestra vida de oración. Otra cosa que el Señor les advierte es en el versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar. Ellos pensaban que por sus largas oraciones ellos iban a ser oídos. Mientras más largo era la oración, la respuesta era mejor de parte de Dios. Pero realmente mientras más larga era la oración, más la gente los admiraba y más la gente los consideraba religiosos y santos. Pero al hacer esas largas oraciones, uno se expone a repetir, a decir cosas vanas, porque realmente a quién le estaban diciendo esas cosas que decían en sus largas listas de oración. El Señor usa una palabra aquí que en griego es como una persona que está hablando cháchara, hablando por hablar, diciendo cosas sin sentido, sin saber lo que dice, palabras que dirige al viento. Y esa forma de orar tenían los fariseos, los religiosos de su época. Y nosotros debemos evitar esa forma de orar. Debemos tener cuidado de no hacerlo. Ahora, justo después de él decir estas advertencias, que tuvieran cuidado con la hipocresía y de decir palabras y que no imitaran a sus maestros religiosos, él da una oración, el Padre Nuestro. Una oración para ellos impresionantemente corta, impresionantemente concisa. Entonces, al Jesús darles esta oración, quería realmente que nosotros la tuviéramos repitiéndola y nos la aprendiéramos de memoria, y ya es exactamente lo que debemos de decir. Eso me llevó a revisar toda la vida de Jesús en los evangelios. Y realmente esa es la parte que más me tiene impresionada. Jesús nunca repite esas palabras, no las vuelve a usar. El apóstol Pablo tampoco las repite en todas las 13 epístolas que escribió. Y nadie repite estas palabras. Esta oración era un modelo, una guía para enseñarnos a orar. Pero ¿qué me llama la atención de Jesús? Jesús tenía una actitud para orar, una forma de hacerlo, de rodillas, levantando sus ojos al cielo, dirigiéndose exactamente a Dios con palabras cortas, como cuando estaba delante de la tumba de Lázaro, sin decir nada, le dice: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Uno lee la oración de Jesús de Juan capítulo 17 y él lo llama Padre justo, Padre santo. Es una relación, una forma de hablar fresca que tiene verdades profundas. Nadie habló más de la oración que Jesús. De hecho, después de dar
en Lucas 11, después de dar el Padre Nuestro, Él le dice, si ustedes le piden a mi Padre el Espíritu Santo, Él se los va a dar. Y realmente para tener la vida de oración que Jesús tenía, tenemos que tener el Espíritu de Dios. Y quisiera animarles que esta semana revisen la vida de oración de Jesús en los evangelios. Y al terminar de hacerlo, cuando ustedes vean el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, son los que más relatan esto, la vida de oración de Jesús, van a exclamar como sus discípulos y como exclamé yo, Señor, enséñame a orar. Quiero orar como tú, quiero ser auténtica, quiero tener presente en mi mente y en mi corazón a quién me estoy dirigiendo en el momento que oro. Y me gustaría escucharte decir lo que tú quieres decirme a mí antes de yo decirte tantas cosas de lo que llevo yo cargada en mi corazón, en mi vida personal. Y eso es lo que quiero que ustedes se animen a revisar a través de la vida de oración de Jesús, cómo está la vida personal de cada uno de nosotros. Tenemos tiempo para orar. Tenemos 2 bloques de oración. Quizás tú no los puedas hacer en ese horario, pero yo sé que una de las inquietudes que tenemos como iglesia es orar por toda la situación que estamos viviendo. Pero Dios nos está regalando este tiempo para que busquemos la presencia de Dios, busquemos comunión y busquemos ser sinceras, frescas, genuinas, auténticas, buscando palabras que Él pueda comprender, que salgan de nuestro corazón y que Él pueda entender realmente cuál es el motivo de nuestro corazón. Quiero animarlos a que esta semana estemos orando, Señor, enséñanos a orar, enséñame a orar, enséñame a hacer para ti realmente o decir a ti lo que realmente tú deseas que yo te diga. Guíame para tener una oración verdadera, auténtica delante de ti. Quiero orar. Señor, gracias por tu palabra escrita, porque ella es una enseñanza para nuestra vida. Gracias por el modelo de vida que tú nos has dado. Señor, no es fácil vivir como tú viviste, pero queremos, Señor, aprender a orar. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a que las palabras que digamos no sean chácharas, Señor, que no puedas oír. Que el deseo tuyo sea inclinar nuestro oído para oírnos cada palabra que decimos, Señor. Necesitamos tu ayuda para poder decirlas, para poder dirigirnos a el Dios creador de todas las cosas, a nuestro Padre en la forma correcta, Señor. Enséñanos a orar como iglesia, enséñanos a orar individualmente. Y gracias, Señor, gracias por estas advertencias, gracias por toda tu palabra que nos enseña cómo orar. Bendícenos esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. ¿Cómo están todos y todas allá en Venezuela? Queremos, después de haber escuchado este mensaje de la palabra de Dios, extenderles nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro saludo desde Lima. Decirles pues que les apreciamos, les queremos y recordarles que el próximo domingo estaremos de nuevo viéndonos, compartiendo un mensaje de la palabra de Dios, cantando juntos una alabanza al Señor y de esa manera pues mantenernos en contacto. Así es que a la próxima vez nos volvemos a encontrar. Evelyn. Iglesia, queremos recordarles también que todos los miércoles a las 5:30 de la tarde tendremos una breve reflexión para animarnos a entrar en nuestro tiempo de oración. No olvidemos que los miércoles es nuestro día de oración y recordemos que estamos juntos orando a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche todos los días. Gracias por apoyarnos en este proyecto. Hasta la próxima vez. Muchas bendiciones y feliz semana.
Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.